Cero energético inédito. La España peninsular y Portugal perdían la electricidad de forma masiva este pasado lunes al mediodía, afectando a todos los servicios básicos y de alimentación, también de hogares, comercios y telefonía durante 12 horas. El suministro ya está restablecido hasta ahora, aunque la red ferroviaria continúa funcionando con dificultades. Solo Ceuta y Melilla, Baleares y Canarias esquivaron el apagón masivo, si bien se registraron algunos retrasos en las salidas de los vuelos a la península y algunas islas vivieron unas horas de desconexión en las comunicaciones telefónicas por la noche. Tengo familiares en la península. Hemos estado, la verdad, preocupados porque al no tener internet y saber que allí tampoco tenían luz, pues preocupante, pero bueno, ahí lo hemos llevado más o menos. 2026. Más allá de si el Gobierno de España cuenta con los apoyos necesarios o no para que estos presupuestos sean aprobados, estos presupuestos deben ser conocidos. La representación de la ciudadanía tiene derecho a saber cuál es la estrategia presupuestaria de un gobierno. Ya lo han escuchado, Coalición Canaria exige al presidente Sánchez que detalle las partidas de los próximos presupuestos generales para 2026. Los nacionalistas reclamaron este lunes el derecho de los representantes públicos y la ciudadanía a conocer los pormenores de los planes económicos del gobierno y denunciaron que hay partidas comprometidas con Canarias que no se han cumplido aún. De estos y muchos otros temas de actualidad hablaremos hoy con la figura de la que puede depender la aprobación de las cuentas nacionales el año que viene, aquí en el plató de Canarias 8. Arrancamos ahora mismo la entrevista decisiva con la diputada en el Congreso, Cristina Valido. El ruido es mucho más que una molestia puntual. Está más presente de lo que creemos en nuestras vidas y pueda llegar a causarnos pérdidas auditivas, estrés, hipertensión, insomnio y otros problemas de salud graves. Nos acercamos a estas patologías y a su prevención y tratamiento de la mano de una de las únicas 8 profesionales de la audiología en nuestro país con motivo de la celebración este mismo miércoles del Día Internacional de la Concienciación sobre el Ruido. Y familias de alumnos con necesidades especiales se manifestaron este miércoles para demandar que se respeten los derechos educativos de sus hijos. Denuncian que la Consejería de Educación está elaborando un nuevo decreto de atención a la diversidad que los retrotraería a los años 90. Si asumieron la responsabilidad de tomar un cargo, actúen en consecuencia del cargo. Sean responsables con el mismo y no hagan regulaciones contra los derechos de las personas con discapacidad. Gran Canaria redobla su apuesta como referente para eventos deportivos de élite. Este fin de semana finalizaba el espectacular Rally Islas Canarias con gran éxito de público y promoción de la isla, pero lo fue también con la organización de la Copa CB hace unas semanas y lo será con motivo de su confirmación como sede del Mundial de Fútbol de 2030. Hoy hablamos con una pieza fundamental de esos logros deportivos para la isla, el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridani Romero. Y también nos acercaremos a otro caso, el de casi un millar de personas que temen por su situación habitacional en el barrio ilegal del Nomo Negro, en Arona, en Tenerife. Hace apenas una semana los vecinos pudieron frenar el desalojo y derribo de 2 de las viviendas en las que habitan unas 400 familias. Los vecinos temen que la situación se repita y pierdan finalmente unos hogares que aseguran compraron con la promesa de que pasarían de estar situados en zona rústica a una nueva edificable. Mariana Abdelhaye nos trae hoy su denuncia al plato. Les traemos toda la actualidad de las 8 Islas Canarias. Aquí comienza Canarias 8. Caja 7, comprometidos con nuestra gente, te ofrece Canarias 8. Bueno, y vamos ya con las noticias de actualidad en Canarias, pero tenemos que detenernos, como no, Daniel Alfonso, muy buenas tardes, en lo inmediato, en ese apagón masivo en la península y en sus consecuencias. Así es, Carlos, buenas tardes. Pues sí, en el día de ayer se produjo un apagón calificado como excepcional por la operadora
de energía nacional, Red Eléctrica, que sorprendía en toda la España peninsular y zonas de Francia y Portugal. Una situación que ocurría pasado el mediodía y que se extendió durante más de 12 horas, afectando todo tipo de comunicaciones, tráfico rodado, metros y trenes, aeropuertos, servicios básicos de hospitales, colegios y comercios y hogares de particulares. A esta hora ya está recuperado el suministro completo en todas las comunidades, si bien la red ferroviaria continúa experimentando retrasos y cancelaciones. Sin embargo, regiones como Ceuta y Melilla, Baleares y Canarias tuvieron la suerte, esta vez, de escapar al cero energético, si bien algunos aeropuertos de las islas vivieron retrasos y las conexiones telefónicas se vieron afectadas a última hora. Sabes que dependemos mucho del móvil, no podía llamar a mi hijo, un poco nerviosa en ese sentido, pero el resto bien, sin problema. La verdad que bastante complicadillo el día de ayer, pues porque no podía contactar con mis hijos. Pues muy mal, porque la verdad que tenía a mis nietos en mi casa, que su madre trabaja, imagínate, la tele se me va, no puedo llamar bien, fatal. Me dejé dormir en ese tramo de hora, así que no me afectó para nada. Yo personalmente ayer estaba en la calle y la verdad me asusté bastante, pensaba que se me había roto el teléfono y bueno, después tuve que ir a un bar para conseguir wifi y nada, después llegué a una casa de una amiga, me quedé ahí hasta que volvió el internet. Bueno, una cosa rara, no estar sin conectividad es un poco raro, pero bien. Tengo familiares en la península, hemos estado la verdad preocupados porque al no tener internet y saber que allí tampoco tenían luz, pues es preocupante, pero bueno, ahí lo hemos llevado más o menos. Bueno, esa era la última hora respecto al apagón masivo que sucedía este lunes en toda la península ibérica. De momento, no tiene una explicación oficial, aunque es verdad que Red Eléctrica ha informado de que, o ha descartado por lo menos la posibilidad de un ciberataque. Así que, bueno, de momento esperaremos más información oficial por parte del Estado al respecto de lo que sucedió. Así que vamos ya con la actualidad de Canarias, que pasa en gran medida precisamente también por lo que pase en Madrid, ya que todas las decisiones que se toman en la capital a nivel político también trascienden en Canarias, tienen mucha importancia, concretamente a través de lo que se decide en el Congreso de los Diputados. Una figura clave para su aprobación es la diputada nacionalista en el Congreso que nos visita hoy en el plató de Canarias 8 de Coalición Canaria. Muy buenas tardes, señora Cristina Valido. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, encantada de acompañarles. Bueno, la casualidad es caprichosa y quiso que precisamente esta semana no hubiese pleno en el Congreso y por eso precisamente también se libró usted, bueno, también por la particularidad energética que tiene Canarias, pero de estar viviendo ese apagón allí en Madrid. Sí, efectivamente se había acordado que esta semana el Pleno se trasladara a la próxima semana, en la que no estaba previsto, entre otras cosas a petición del Partido Popular, que celebraba el encuentro de los populares europeos en Valencia. Y fíjate qué casualidad que una vez decidido trasladar el Pleno a la semana que viene fuera justamente ayer cuando se produjera el apagón, que era el día en el que probablemente nos hubiéramos encontrado todos viajando y llegando a Madrid justo en las peores horas en las que no se podía entrar a Madrid. Así que bueno, la suerte ha querido que yo estuviera aquí en Canarias y me escapara de ese caos enorme que se vivió en todo el territorio peninsular. Entiendo que muchos de sus colegas, de sus compañeros de otras señorías, se encontraban también ayer con gran ocupación porque muchos de ellos tienen responsabilidades locales que tenían que atender debido a esta incidencia. Efectivamente. Por suerte, muchos de los diputados, diputadas que compaginan su labor en el Congreso con sus alcaldías en diversos municipios no tenían que viajar a Madrid, estaban en sus ayuntamientos y pudieron enfrentar esta situación y presidir el SECOPIN que se puso en marcha en muchos de estos municipios para articular las ayudas necesarias a los ciudadanos. Imagínate la situación de que les hubiera pillado en Madrid sin poderse trasladar a esos municipios de los que son alcaldes o alcaldesas y sin poder hablar por teléfono y sin saber qué estaba pasando en sus pueblos. Habría sido desesperante. Tuvimos la suerte, insisto, en que este pleno no se produjera y en que todas estas personas con responsabilidades en esas comunidades autónomas estuvieran en sus municipios y pudieran ponerse al servicio de una ciudadanía que estaba asustada, porque la incertidumbre y el desconocimiento de lo que estaba ocurriendo llevaba a la angustia a muchísimos hogares y a muchísimas familias. Bueno, en todo caso, esperemos que sea una situación totalmente excepcional, como bien ha dicho Red Eléctrica, que no se vuelva a repetir. Y más allá de esta última hora energética, yo creo que hay tanto que analizar políticamente de lo que sucede en Madrid, de
los intereses de Coalición Canaria con respecto también a los presupuestos generales. La escuchábamos en el sumario, en la rueda de prensa de esta semana. Pero si le parece, vamos a ir un poco de lo macro a lo micro, intentando ser concisos para poder introducir todos los temas. ¿Se preveía cierta inestabilidad en esta investidura, en esta legislatura? Poco más de un año y medio después de que se aprobase, de que Pedro Sánchez llegara a la presidencia, ¿cuál es la lectura que hace su partido respecto al apoyo que le pudieron proveer? Pues que tomamos la decisión que tenemos que tomar, porque no nos podemos ni imaginar en esta coyuntura no estar en la mesa donde se juegan y se deciden los asuntos. Esto, si fuera una partida de cartas, habría significado que nosotros estuviéramos desaparecidos del panorama político y sin posibilidad de negociar nada ni de conseguir nada para Canarias. Al final, la decisión que tomamos es la mejor, nos ha permitido sentarnos a negociar, jugar con cartas similares, a pesar de que soy solo una, tener la posibilidad de negociar cosas importantes y de poner condiciones a la hora de votar multitud de propuestas legislativas. Y el tiempo está demostrando que, en fin, de un voto va la cosa, que son muchas las ocasiones en las que un voto decide, que no hay nada garantizado, que hoy puede ser Junts, pero mañana puede ser Podemos, que en las comisiones, por ejemplo, en las que yo soy la portavoz del mixto, mi voto vale 8, y eso significa que tengo incluso más peso que Junts o que Esquerra. Cuando empezó esta legislatura, el grupo mixto eran 3, pero con la llegada de Podemos y con la llegada del señor Ábalos son 8 los votos. Eso hace que en muchas comisiones los representantes del grupo mixto estemos decidiendo lo que prospera y lo que no. Y esto nos da juego y nos da capacidad de negociación. ¿Le preocupan las constantes desavenencias entre los socios de gobierno? Bueno, yo imaginaba desde el principio que no iba a ser una convivencia fácil. Si un pacto a 2 es complicado o un tripartito es complicado, si encima tienes un acuerdo a 5 en el que además hay grupos que son antagonistas de otro de tus socios, es muy difícil que puedas contentar a todo el mundo. Porque si uno quiere que quites el impuesto a las grandes empresas o a las energéticas, otro quiere no que lo pongas, sino que lo subas. Muy difícil congeniar esto. Pero en ese escenario es todavía más necesario que hablen con nosotros, porque al final todos los votos cuentan y es importante amarrar absolutamente todo. No pueden prescindir de un solo voto porque nunca saben si alguno de los socios en el último momento, ya no te digo que vote en contra, basta con que se abstenga. Ya las cifras no dan. Y eso, insisto, nos coloca en una posición en la que podemos seguir negociando y consiguiendo cosas. Quizá en ese sentido iba también un poco el tono de incredulidad de las declaraciones de ayer en la rueda de prensa, solicitando conocer el detalle de los presupuestos generales, porque su voto sería muy importante, si no decir decisivo para su hipotética aprobación si es que no se vuelven a prorrogar. Sí, ten en cuenta que en la Comisión de Presupuestos la representante del grupo mixto soy yo y esto supone un peso muy importante para que los presupuestos lleguen a la Cámara y sean votados una vez superen la comisión. Lo que decimos es que queremos presupuestos. Lo que decimos es que el Gobierno no nos puede hurtar al Congreso el derecho a conocer cuál es su estrategia presupuestaria. Lo que decimos es que estamos en un momento de incertidumbre internacional, de guerra de aranceles, de exigencias de la OTAN de aumento de gasto en defensa, en la que además se están aprobando mejoras en el mercado laboral que incluyen también una reforma de la jornada laboral que está en camino, que tiene un impacto económico y que a todas estas cosas ya no se puede responder con los presupuestos del 23. Nosotros queremos que se traigan los presupuestos para el 26, más allá de si tienes garantizado el apoyo o no. Ya veremos qué ocurre, pero vamos a discutirlo. Tenemos derecho a enmendarlos y sobre todo nosotros queremos ver retratados en ese presupuesto todos nuestros acuerdos de investidura. Cuando llegue ese momento, señora Valido, si llega, ¿cuáles son las condiciones innegociables que va a poner su partido sobre la mesa? Nuestra agenda está escrita negro sobre blanco, firmada por María Jesús Montero, con el secretario de organización y yo misma en esa imagen famosa del acuerdo de investidura. Está todo ahí recogido. Hay cosas en las que hemos avanzado,
y que queremos garantizar para los próximos ejercicios. Pero hay cuestiones en las que no hemos podido avanzar por falta de presupuesto, porque con un presupuesto prorrogado no puedes crear una partida que no exista ya previamente. Todas esas cuestiones que no hemos podido avanzar deben estar, porque es lo que firmamos y porque sin ese acuerdo a nosotros puede no convenirnos un apoyo del que nos liberamos tal y como está establecido el acuerdo si no se cumple con lo que han firmado. Por lo tanto, es muy importante para nosotros preparar un escenario de presupuesto para el 26, que esté todo recogido, que salga, que prospere. Porque si en el 27 hay que prorrogar, por lo menos habremos garantizado que aquellas cuestiones que negociamos y que están recogidas se mantendrán para el año siguiente. Y hasta que se negocien unos nuevos presupuestos, las partidas que Canarias necesita, las inversiones que Canarias necesita estarán recogidas. Por eso es tan importante. Nosotros nos tememos que el año 27, en la víspera de unas elecciones, va a ser muy difícil que puedan sacar un presupuesto. Probablemente esta sea la última oportunidad de contar con unos presupuestos generales del Estado, los del 26, porque ya el 25 no da tiempo. Estamos cerca del ecuador del ejercicio y lo que tienen es que presentar en el último trimestre, como mandata la Constitución, los presupuestos para el 26. Si no conseguimos ahora tener esos presupuestos, insisto, con la coyuntura internacional que tenemos, que lo exige, yo dudo mucho que en el 27 los tengamos en la mesa en las puertas de unas elecciones. Hablábamos ahora a futuro de las posibilidades de los presupuestos generales de 2026, pero usted también hizo referencia ayer a otras condiciones que no ha cumplido el Gobierno del Estado con Canarias. ¿Cuáles son? Bueno, nosotros estamos exigiendo que se abone de una vez los 100 millones de reconstrucción de La Palma del año 24 que no llegaron y, por supuesto, se garanticen los del 25. Hubo un compromiso de 50 millones más a los 50 millones que se han transferido para apoyarnos en lo que es el sostenimiento de toda la red de acogida de menores inmigrantes que no han llegado. Y estamos esperando que se apruebe el decreto del 60% del IRPF. Es verdad que ya tenemos el transporte gratuito para todo el año, pero queremos que empiece a tenerse claro que queremos que esto continúe en el año 26. Hay cuentas pendientes, hay asuntos que nos han transferido y bueno, yo decía en la rueda de prensa, cuesta entender que tengan tanta burocracia y necesidad de tanto tiempo para hacer esas transferencias que son tan importantes y que son cantidades que en el ámbito de un presupuesto del Estado son pequeñas, y que en tan poco tiempo hayan movilizado 10.000 millones de partidas que todavía no conocemos. Se nos ha dicho que eran partidas que no se habían gastado y que ya no hacían falta. Nosotros queremos saber qué partidas son esas que no se gastaron y que no hacen falta. Tenemos derecho, el Congreso tiene derecho, como representación de la soberanía popular, a saber qué movimientos se están haciendo de dinero en el ámbito de un presupuesto prorrogado para conseguir 10.000 millones, cuando es tan difícil que se transfieran 100 millones a La Palma o 50 millones para menores. Son cosas que no se entienden. Entonces queremos respuestas y hemos pedido una reunión para revisar de manera más técnica, menos política si quieres, todos los temas de la Agenda Canaria con responsables del Ministerio de Hacienda, el secretario de Organización David Toledo y yo misma, que espero que se produzca como muy tarde a principios del mes de junio. Hacía usted también referencia en la rueda de prensa a una de las líneas rojas para Canarias habitualmente, que suele ser esa bonificación del 75% en los viajes de los residentes. ¿Realmente peligra? No, la cuestión es que al tener un presupuesto prorrogado, la cantidad que se puso en el 23 ya está desfasada, porque cada vez se viaja más y ya la cantidad no da. Y como no da... De hecho, se ha cuadruplicado el gasto. Casi cuadruplicado el gasto del 75% en viajes. Hay más líneas, hay más conectividad, cosa de la que nos alegramos. Los canarios estamos logrando ponernos en territorio peninsular como puede hacer cualquier persona desde Cádiz o desde Finisterre o desde Montilivi. ¿Y aceptaría un tope? Vamos a ver, nosotros tenemos que, de momento, no está planteado el escenario del tope. Podríamos llegar a una cantidad que consideráramos que, bueno, que por lo menos hay que sentarse a hablarlo. Mínimo pero cuando esos nosotros 780 millones. Cuando nosotros vemos las inversiones de miles y miles y miles de millones
que se hacen en los AVEs, en los trenes, en los ferrocarriles, de los que nosotros no disfrutamos, pues nos cuesta entender que esto significa un problema. Que las cantidades que necesitamos para que los canarios tengan el mismo derecho a moverse en el continente como se mueve cualquier otro, pregúntenle a un deportista. ¿Cuánto le cuesta ir a competir a cualquier sitio del territorio peninsular? Cuando cualquier persona de cualquiera de los puntos cardinales del territorio peninsular coge su coche, carga su bicicleta, imaginando que fuera un ciclista, y se va a competir donde sea. Nosotros estamos muy lejos y somos la única región ultraperiférica del Estado español. Por tanto, tener una región ultraperiférica tiene muchas ventajas, pero también tiene un precio que tienen que abonar para que los ciudadanos y las ciudadanas del Estado español que vivimos en Canarias tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Ahora mismo estamos peleando y hemos conseguido una enmienda de una modificación presupuestaria para que se empiecen a librar los dineros pendientes a las compañías aéreas, porque al existir este desfase, pues las compañías han dicho que tienen una deuda que ha crecido demasiado y que esto puede poner en peligro algunas líneas. Bueno, esperamos que esa modificación se produzca lo antes posible y que las compañías empiecen a cobrar. Pero nosotros no vamos a admitir una sola discusión respecto del derecho que tenemos a podernos mover en territorio continental en igualdad de condiciones. Y eso pasa por la bonificación del transporte aéreo y marítimo. Porque además, en cuanto al transporte marítimo, es del que dependen los precios de los productos de la compra. Es que si no tuviéramos esas bonificaciones, nuestra cesta de la compra costaría 3 veces lo que cuesta hoy. Y gracias a esas bonificaciones hemos conseguido atemperar los precios. Eso no es discutible y además lo ampara nuestro régimen económico y fiscal y nuestra condición de región ultraperiférica. O sea, que la apuntamos como línea roja segura para esa posible negociación. Absolutamente. Nosotros eso es que no aceptamos ni discutirlo. Nuestro REF no se discute, se cumple. Podemos revisar, podemos modificar, porque hay cosas que podemos mejorar, podemos hacer más efectivas y más eficientes. Pero discutir los derechos adquiridos, contemplados, es que el régimen económico y fiscal es una ley de obligado cumplimiento. Y si Europa nos considera región ultraperiférica y nos exceptúa o nos considera de manera singular como otras regiones ultraperiféricas del continente, el Estado español también tiene que hacerlo. Si le parece, señora Valido, vamos a hablar también de la situación migratoria, porque también por cercanía en el calendario se aprobaba hace poco el decreto ley para el reparto de menores no acompañados. Este lunes se ha tenido que cancelar precisamente esa comisión sectorial de infancia y adolescencia por el apagón. Pero en todo caso parecía que no iba a haber mucho acuerdo, o por lo menos no se iba a lograr la unanimidad. ¿Teme que se convierta en un arma arrojadiza entre las comunidades autónomas? Sabemos desde el principio que no iba a ser fácil, pero hoy tenemos 2 herramientas que no teníamos antes. Un decreto ley aprobado en el Congreso de obligado cumplimiento y un auto del Supremo que le dice al Estado que asuma sus competencias en cuanto a menores con derecho a asilo o protección internacional. Y esto es un paso de gigante. Llevamos 20 años clamando en el desierto sin que se nos diera la razón y además soportando respuestas del tipo de los menores son competencia suya y quitándose de en medio. Hoy, gracias a que nos necesitan en el Congreso, hemos logrado aprobar ese decreto. Hoy, gracias a que el Supremo nos ha dado la razón, van a tener que responder a los menores con derecho a asilo o protección internacional. Pero sabemos que el camino no va a ser fácil porque sabemos que hay muchas comunidades que no quieren. Hemos visto la negativa del Partido Popular en el Congreso votando en contra, incluso diputados canarios. Bueno, la intención incluso de llevarlo al Constitucional. Después de eso, ¿quién podía pensar que esto iba a ser un camino de rosas y que el asunto estaba resuelto? Nadie. Van a intentar retrasar el cumplimiento de la ley lo más posible, mientras los jueces lo permitan y hasta que se acaben los recursos y tengan que cumplir. ¿Pero qué pasará en ese espacio de tiempo? Pues pasará que muchos dirigentes del Partido Popular que en sus comunidades tienen a Vox amenazándoles con que si acogen a los menores no les apoyarán sus presupuestos, con que si acogen a los menores romperán sus acuerdos, el Partido Popular podrá decir, pero yo hice todo lo que podía para que no vinieran. Ahora ya solo queda cumplir con la justicia. Y tendrán el argumento perfecto para que Vox no rompa con ellos. ¿Es una estrategia o no? ¿O simplemente no quieren que esos menores lleguen de ninguna manera? Bueno, lo veremos en el tiempo. Pero yo estaba convencida
de que iban a seguir poniendo todos los palitos en las ruedas que pudieran para retrasar lo más posible y quedar bien allí donde tienen a Vox de socios. Porque Vox no les iba a permitir decir, vale, de acuerdo, cumpliremos la ley. ¿Qué es lo que tienen que hacer, por otro lado? Recurrirán mientras puedan. Decía usted que lo veremos en el tiempo. ¿Lo veremos cuando llegue al Senado, con ese desequilibrio de fuerzas que hay? ¿Teme que sea vetada la ley allí? Lo veremos, pero el Congreso levantará el veto. ¿Está usted segura? Tenemos las mayorías para hacerlo. Es un decreto ley aprobado y hay formas y reglamento para que el Senado no se imponga a algo votado por mayoría en el Congreso. Será triste escuchar lo del Senado, entre otras cosas, porque hay algo que no se ha escuchado mucho y son los discursos de algunas personas en el Congreso, en la tribuna, argumentando su no a la distribución de los menores. Y si todos los canarios y todas las canarias escucharan los argumentos de ese no, sacarían muchas conclusiones. Porque incluso hay intervenciones, hay frases que deberían estar hasta en un juzgado, porque son clara incitación al odio, porque son discriminatorias, porque hablan de los menores como potenciales violadores y delincuentes. Y eso no se puede permitir en un Congreso de los Diputados. No se puede permitir. Por tanto, los discursos fueron, en mi opinión, no solo lamentables, sino yo me atrevería a decir hasta constitutivos de delito. Bueno, en todo caso veremos qué pasa primero con esa comisión y poco a poco qué pasos se van dando y si finalmente prospera este Real Decreto Ley. Vamos a cambiar de tema radicalmente y nos vamos a marchar también a una iniciativa que han mantenido ustedes recientemente también en el Congreso, que ha girado en torno al empaquetado genérico del tabaco que persigue el Gobierno a través del Ministerio de Sanidad. Presentaban recientemente una PNL que fue aprobada y lograban un análisis previo económico del impacto que puede tener esa resolución, ese cambio en la imagen del empaquetado del tabaco para que no sea de tanta incitación para los jóvenes. ¿Por qué es tan importante el sector del tabaco en la economía de las islas? Bueno, primero, 1/3 del tabaco que se empaqueta en el Estado español se empaqueta en Canarias. Son miles de empleos los afectados, directa o indirectamente. Es una industria que forma parte de nuestra historia. Desde que fuimos uno de los grandes productores de tabaco en siglos pasados, fue una economía importante para Canarias y todavía hoy hay determinados productos que tienen un prestigio señalado, ¿no? Yo no quiero hablar ni incitar al tabaquismo y además nosotros hemos votado a favor de todas las medidas que puedan limitar el tabaquismo. Pero hay un asunto claro, en tanto que no esté demostrado que el empaquetado genérico, es decir, que todas las cajetillas sean iguales, independientemente de la marca, de la calidad del tabaco, de la procedencia, en tanto que no esté demostrado que esto hace que la gente fume menos, es un daño gratuito a una industria que en Canarias tiene miles de familias que viven de esas empaquetadoras, de esas imprentas, de esas cartoneras, de esas litografías, de ese diseño gráfico. Los números están, no me los invento yo, tiene un impacto muy importante. Nosotros no nos podemos pasar la vida diciendo que no podemos depender exclusivamente del turismo y cargarnos las pocas industrias que tenemos que generan empleo. No está demostrado, además, porque los países que lo han puesto en marcha, lo que sí han visto es que ha habido un incremento del contrabando de tabaco. Ajá. Eso sí está probado. Y no se ha probado que haya bajado el consumo. En otros sitios, bajar el gasto en diseño y en empaquetado ha bajado el precio. Y esto también ha hecho que las personas jóvenes con menos poder adquisitivo tengan más facilidad de acceder a un tabaco más barato. ¿Y los derechos del consumidor? Si me empaquetas cosas que son diferentes, empaquetas iguales, ¿cómo yo puedo distinguir la calidad del producto? Si se corresponde con lo que estoy pagando. ¿Cuál es su origen?
Si es un tabaco venido ¿de dónde? ¿De Asia? ¿O es un tabaco americano? ¿O es un tabaco europeo? ¿Cómo puedo distinguir si no tengo nada que me distinga, si todos los paquetes son iguales? Esto dicho de manera muy simple y muy rápida, ¿no? Porque esto es un debate serio. Hace que la industria diga, oiga, no nos oponemos a todas las medidas posibles para erradicar el tabaquismo. Pero una medida de este tipo no garantiza que la gente vaya a fumar menos, lo que sí hace es cargarse miles de empleos en Canarias. Por tanto, hasta que no haya un estudio riguroso, científico, que demuestre que esta medida evita el consumo del tabaco, usted no me la va a implantar. Eso es lo que hemos conseguido. Entiendo que eso es lo que va a dilucidarse en ese informe. Si finalmente se constata que es un perjuicio claro para Canarias y el Gobierno sigue adelante, ¿qué compensaciones o exenciones fiscales podría buscar Coalición Canaria para Canarias? En el caso de que esto salga adelante... Sí, de que finalmente se apruebe pues que todos los empaquetados sean iguales, que finalmente no prospere que ese informe les haga cambiar de opinión. Hay una condición en el acuerdo de que se establecería una comisión de trabajo con el Gobierno de Canarias y con el sector para ver de qué manera se puede paliar el impacto que en la industria y en el empleo esto pueda tener. ¿Vía exención fiscal? No lo sabemos. Tenemos que escuchar al sector, tenemos que ver si hay posibilidad de transformación o no, ver qué posibilidad hay de redirección de esos empleos a otros sectores, o si este sector los puede asumir con otras funciones. En fin, eso queremos que el sector esté en la mesa y tenga la primera palabra. Pero para llegar a eso, lo importante es que primero haya un estudio que demuestre. Y mientras ese estudio no esté, y me temo que vamos a tardar en verlo, no se va a poder implantar. O sea que y eso es lo importante, poder garantizar en este momento que esos empleos mantienen su vida y su estabilidad. No puedo evitar preguntarle por turismo. Hemos tenido una huelga en la provincia de Santa Cruz de Tenerife durante la Semana Santa. De hecho, el sueldo medio en hostelería en Canarias es un 18% más bajo que la media nacional, pese al récord turístico que tenemos habitualmente. Y ronda la idea en sindicatos y en gabinetes económicos de crear un plus de lejanía dentro de las cotizaciones para poder equilibrar ese poder adquisitivo. ¿Respaldaría a Coalición Canaria esa idea o prefiere compensar vía fiscalidad autonómica, quizá? Mira, yo en un tema tan delicado, tan importante, que se está negociando, en el que además están interviniendo tanto el presidente del Gobierno como la consejera de Turismo, con la patronal y los sindicatos, no quisiera introducir ningún elemento que sirviera para generar crispación. Yo no estoy en esas mesas, no sé en qué están trabajando y no voy a pronunciarme sobre aspectos que desconozco. Sí tengo claro que tenemos que encontrar una vía para la convivencia, para la convivencia de un sector que es boyante, que crece, que ha crecido, que los números dicen que va a seguir creciendo, y la mejora de la vida de quienes se dedican a él y trabajan en él. Por tanto, yo apelo, y no quiero introducir ningún elemento que pueda generar una nota discordante en una negociación que está siendo difícil, que está siendo compleja. Apelo a que sean capaces de llegar a un acuerdo y que encontremos ese punto de convivencia, no solo para que se responda a las demandas laborales, al bienestar de los trabajadores, a la justicia laboral, sino también para que seamos capaces de establecer las medidas que esta tierra necesita para poder sostener nuestro paisaje, nuestra calidad de vida, sostener nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestra cultura y, insisto, vuelvo a la misma palabra, hacerlas convivir con un sector turístico que bueno, en ocasiones nos genera perjuicios que hay que controlar sin duda alguna. Buenas tardes, señora Valido. Señora Valido, vivir en una isla pequeña es cada vez más complicado. El Hierro perdió un 2,3% de población en 5 años, La Gomera ha perdido un 1,7%. Es decir, algunas comunidades autónomas ya aplican deducciones del IRPF por residencia en áreas rurales escasamente pobladas. En este sentido, ¿reclamará Coalición Canaria
alguna deducción similar específica para las islas no capitalinas o con qué cuantía de referencia? Bueno, nosotros hemos empezado ya desde el Parlamento de Canarias, lo pedimos estando en la oposición, siendo también yo diputada, formando parte del grupo de Coalición Canaria la legislatura pasada, el tema de las Islas Verdes y el combustible. Esa bonificación que les permitiera pagar el combustible como se pagan las islas mayores, porque no, era insostenible, ¿no? Y yo creo que sí, que tienen que haber medidas de discriminación positiva para mantener la población en las islas que más difícil lo tienen. En este momento hay una comisión de reto demográfico en el Parlamento Canario y estamos a la espera de esas conclusiones. Yo estoy convencida de que las conclusiones pasarán por medidas que habrá que solicitar al Estado. Pero hasta que esa comisión no tenga las conclusiones, no voy a adelantarme a decir cuáles son las respuestas que hay que dar. Pero tengo claro que bien sean ventajas fiscales o ventajas de otro tipo que animen a la generación de economías que permitan generar empleo, ilusión y a la población establecerse, seguro que hay muchas medidas que van a necesitar que el Estado nos exceptúe, nos contemple de manera diferenciada y que nos exceptúe a lo mejor también incluso del cumplimiento de determinadas normas que no tienen sentido en estas islas pequeñas que necesitan motores para su desarrollo, para que la gente joven no se siga marchando, para que los mayores no se estén quedando solos. Y sin posibilidades, además, a veces de movilidad, porque sin sus hijos o sin sus nietos cerca apenas pueden ir a un médico y que tengan que esperar que la administración pública les atienda porque la familia está en otra isla. Es realmente triste, ¿no? Yo hace poco he estado en El Hierro, en La Restinga, con los vecinos de La Restinga, con los problemas que ahí se han planteado, con el desguace de los cayucos que hemos exigido al Ministerio que se haga en otro sitio. Y es verdad que, salvo en periodos puntuales, la población se envejece, la gente joven está fuera y es muy difícil vivir así. Creo que esa comisión de reto demográfico que el Parlamento ha constituido debe lo antes posible establecer unas conclusiones y aquellas que dependan del Estado, desde luego, ten por seguro que las pelearé allí todo lo que pueda y más. Señora Valido, nos vamos a ir brevemente a lo personal, pero en este caso también a lo personal profesional en el Congreso. Ocupa el único escaño de Coalición Canaria en Madrid, forma parte de la representación femenina reducida de la delegación canaria, 4 de 15 diputados. ¿Esa doble condición de minoría política y de género le anima a situar los temas de igualdad en un plano preferente o prefiere centrar su voz y sus iniciativas en el plano territorial? Bueno, estoy en todo, porque estoy sola. Entonces, todo lo que va al Congreso, al Pleno, todo lo que va a cualquier comisión y que tengo que votar, tengo que estudiarlo y tengo que posicionarme. En grupos más numerosos los temas se pueden repartir, en mi caso no. Por tanto, si hay un tema de igualdad, pues tengo que atenderlo, pero no más ni menos que a un tema de empleo, o que a un tema de política social, o que a un tema de economía o de transición energética, porque tengo que votar y tengo que saber qué voto y tengo que saber sobre todo si tiene un impacto negativo en Canarias o esa medida, o si podemos aprovechar esa medida para con una enmienda o con un añadido conseguir que sea incluso beneficiosa con una enmienda que nos deje un tratamiento singular. Tengo que atenderlo a todo por igual, porque en cualquier momento, en cualquier ley, en cualquier texto, se puede colar algo que sea perjudicial para nosotros. Siendo una sola, no puedo priorizar nada sobre otros temas, porque me toca defenderlo todo, estudiarlo, votarlo e intervenir. Que no puedo. Es verdad que en la Comisión de Igualdad, en el Grupo Mixto, nuestra representante es Noemí Santana, de Podemos, y estoy convencida de que le dedica mucho tiempo a lo de la igualdad, o sea, que estoy tranquila. Desde luego está en una posición curiosa, ¿no?, situada en el hemiciclo. Nos vamos quedando sin tiempo. Le quiero preguntar por el futuro de nuevo. Si en 2027 se abre un nuevo ciclo electoral, ¿se ve revalidando el escaño en Madrid, regresando
a Canarias explorando otra responsabilidad política. ¿Dónde se sitúa cuando acabe la legislatura? No lo sé. La verdad que no lo sé, porque las cosas cambian de un día para otro. Imagínate tú, el apagón de ayer, ¿no? Sí. ¿Quién lo iba a decir? O la pandemia, o la Dana, o tantas cosas que de repente nos cambian la vida, ¿no? Y que creo que además, a medida que vamos cumpliendo años, cada vez tenemos más claro que no conviene hacer planes a largo plazo, porque las cosas cambian, ¿no? Yo no pensaba que esta legislatura iba a ser la portavoz de Coalición Canaria en el Congreso. Empezando por ahí. Yo estaba en el Parlamento en la oposición, trabajando con Fernando Clavijo para intentar volver al gobierno de Canarias. Y bueno, surgió la oportunidad, ¿no? El reto que me ofrecieron, porque Ani Oramas no deseaba terminar su ciclo ya en Madrid. Y mira, inesperado, hace apenas 1 año y medio. No estoy pensando ya en cambios ni en futuro, es que casi que acabo de aterrizar. Va a ser 2 años en julio y me parece que fue ayer. Se han ido a toda velocidad. Y mucho me temo que lo que queda de legislatura se va a ir igual de rápido. Así que venga, ya estoy preparada para que me anuncien cualquier cosa. Menos a mí España, que no estoy para eso, ya no me puedo presentar. O sea, que no le arrancamos una situación a futuro con respecto a la de verdad que política. Es que no tenemos ni idea de aquí a 2 años cuál va a ser el escenario político. ¿Cuáles son pues, las caras que la gente quiera o prefiera en determinados sitios? Es adelantar demasiado. Pues si le parece, le voy a cambiar la pregunta y le voy a preguntar quizá por el balance. Si pudiera mostrar al final de la legislatura una única fotografía que simbolizara el trabajo en Madrid, en el Congreso, ¿qué le gustaría que hubiese en esa foto? Y brevemente, porque ya nos hemos quedado prácticamente... ¿Qué le gustaría que hubiera en esa foto? Pues una agenda canaria con el 99,9%. Vamos a dejar un margen de cosas que no se puedan arreglar. Pero no caben todas en esa Pero esa es la fotografía. fotografía que me gustaría. Poder sacar la agenda y decir, lo hemos conseguido, se ha cumplido en un escenario complicado, sin presupuestos, con una aritmética endiablada, todos los días diciéndome que la legislatura se acaba, se acaba, pero hemos conseguido mantener todo aquello que pactamos y que La Palma tenga lo que necesita para su reconstrucción, que mantengamos el transporte gratuito y todo lo que se recoge en esa agenda. Bueno, pues con ese deseo de futuro, que en realidad es un pequeño balance de lo que podría ser toda esta legislatura y con todos los temas de actualidad que hemos sido capaces de desgranar en la tarde de hoy, la despedimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, diputada en el Congreso, Cristina Valido. Gracias a ustedes y cuando quieran a disposición. De verdad que sí, que aunque parezca que es que siempre estoy en Madrid, yo hago el hueco necesario para compartir con los medios de la isla el trabajo que hago y dar cuenta que es mi responsabilidad. Gracias. Pues muchas gracias a la diputada Cristina Valido. Nosotros vamos a seguir enseguida con más noticias de las islas. Escuchan ya esta protesta que tenía lugar esta misma mañana en la capital tinerfeña. Padres y madres de menores con necesidades especiales educativas se manifestaban ante la Consejería de Educación para reclamar que se respeten, dicen, sus derechos y se garantice la formación del profesorado, las terapias adecuadas o la posibilidad de elección de las familias de modalidades de estudio o centro. Asumieron la responsabilidad de tomar un cargo, actúen en consecuencia del cargo. Sean responsables con el mismo y no hagan regulaciones contra los derechos de las personas con discapacidad. Mientras las madres estamos aquí luchando por un tema de recursos, de más recursos, mejor dicho, dentro de las modalidades que ya tenemos y que nos dejen elegir, ellos de repente sacan un borrador donde nos devuelven completamente la educación de los 90, a lo que había cuando yo estudiaba. Entonces lo primero es que se anule eso completamente y que empiecen a destinar recursos dentro de las modalidades educativas que están ya actualmente, que empiecen a destinar recursos dentro de las mismas. Recursos, es sencillo, recursos, inclusión y derecho a los padres.
Y ahora mismo continúa en busca y captura por la Policía Nacional un individuo acusado de estafar a más de 200 personas que buscaban piso de alquiler en Gran Canaria. El timador publicaba copias de anuncios verídicos en portales de alquileres en Internet con un precio sustancialmente más bajo que el original para servir como gancho, tras lo que solicitaba un adelanto para garantizar el alquiler, suplantando la identidad de terceras personas. Con este método podría haber recaudado más de 200.000 euros con la ayuda de toda una red de colaboradores necesarios. Y continúa la aglomeración de casos judiciales sin resolver en los juzgados de Lanzarote. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, el aumento es superior al 10% respecto a 2024, cuando inició el año con más de 9.300 casos pendientes. A comienzos de este año, fíjense, en 2025 ya eran más de 10.700 de los más de 32.000 que se iniciaron. En especial abundan los expedientes a través de la vía penal, con nada menos que casi 17.000 apuntes con sucesos en los 7 municipios. Y les contábamos la semana pasada que en cuanto al conflicto laboral del turismo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, todos los escenarios están abiertos, incluida una hipotética huelga indefinida a la espera de negociación. Pues bien, según fuentes sindicales, ambas partes, sindicatos y patronal, se encuentran en una breve tregua a la espera de una reunión de la mesa negociadora prevista para la próxima semana entre todos los actores implicados. En Canarias 8 contamos la actualidad que vives cada día, lo que pasa en tu barrio, en tu calle, en tu vida. ¿Tienes una denuncia? ¿Un problema? ¿Algo que quieras que se sepa? Envíanos tu audio, mensaje, foto o vídeo al WhatsApp 653 30 33 31. Tu voz también forma parte del programa. Canarias 8. Lo que pasa, lo que importa. Y como acaban de ver y siempre les recordamos, tienen todos nuestros canales abiertos para enviarnos sus denuncias y preocupaciones y hacernos ecos. De esta manera nos ha llegado la denuncia de las imágenes que ven los vecinos de Lomo Negro en la localidad del Fraile, en Santa Cruz de Tenerife. Está ya con nosotros en plató Marian Abdelhaye. Muy buenas noches. ¿Qué reclaman los vecinos, Marian? Buenas noches, compañeros. Pues sí, estamos hablando de más de 1.000 personas que temen por el estado de sus viviendas, viviendas que están construidas sobre suelo rústico, por lo que no está permitido la construcción sobre ellos. Una situación que ha llevado a la orden de demolición de 2 inmuebles, cosa que se ha podido aplazar y parar gracias a una manifestación, una concentración pacífica entre los vecinos y vecinas de la zona. Una situación que es un poco complicada porque a la hora de comprar esos terrenos, los vecinos y vecinas dicen que se les había prometido el cambio de clasificación de ese suelo rústico, pero vamos a conocer un poco más el día a día de estos vecinos y vecinas con algunos de estos personajes, esos protagonistas del Lomo Negro. Los vecinos y vecinas de Lomo Negro en el sur de Tenerife, concretamente en el municipio de Arona, han estado viviendo más de una década de incertidumbre. Aproximadamente 350 viviendas edificadas sobre suelo rústico de protección agraria, lo que las convierte en casas ilegales. Una situación que ha llevado a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural a la ordenación de la demolición de 2 inmuebles. El día a día es miedo, incertidumbre, no sabe qué es lo que va a pasar con las casas. Sentimos acosados porque estos son todos los drones todos los días, 1 metro de altura. En las calles la policía pidiendo DNI a las personas que van paseando, le pide el DNI y los llaman a declarar. La policía entrando por un lado por otro y esto es todos los días, cuando no es una cosa es otra. 1 millar de personas han arriesgado sus ahorros en la compra de estos terrenos por la falta de alternativa ante la actual crisis habitacional. Terrenos que se siguen ofertando a través de varias páginas web como aptos para la instalación de viviendas. Yo el miércoles tengo una cita con el juez para ver qué me puede decir el juez de la vivienda mía, si es para tirarla o para sostenerla ahí. Yo llevo 5 años ya. Ahorré, compré el terreno, he hecho 2 préstamos al banco, que lo estoy todavía pagando, para levantar la casita.
Yo no tengo un palacio, yo tengo una casita. Claudia Herrera, madre de una niña de 3 años, critica la falta de respuesta por parte de las administraciones. Que no sabemos qué es lo que va a pasar, si nos van a demoler o no la vivienda. Ahora mismo está parado, pero claro, no sabemos qué es lo que va a pasar. Realmente no nos han dado una solución todavía y estamos, pues, como te digo, desesperados, la verdad. Miriam ha intentado contactar con el consistorio aronero y con la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, pero por el momento no ha habido respuesta. El barrio de Lomo Negro continuará esperando. Como comentábamos en la pieza, hemos intentado contactar con la Agencia para la Protección del Medio Natural de Canarias y con el Ayuntamiento aronero para conocer esas respuestas que exigen los residentes del barrio Lomo Negro. Por el momento no ha habido respuestas, pero no vamos a rendirnos y vamos a intentar... Vamos a seguir insistiendo en conocer exactamente, una respuesta, vamos a seguir paso a paso intentando a ver si conseguimos una respuesta por parte de las administraciones. Porque en todo caso, Marian, la posibilidad que existiría es que vuelvan a recalificar esos terrenos a la situación en la que ellos creían que estaban cuando los adquirieron, que era edificable. Exactamente, o una alternativa, una viviendas más asequibles o alguna solución. Los vecinos exigen esas respuestas ante la incertidumbre que están viviendo día a día y a la que destacan que no pueden seguir viviendo con desconocimiento sin saber qué va a ocurrir el día de mañana. Y Marian, es importante también destacar, como decíamos antes, que este caso nos ha llegado a través de nuestros canales de denuncia. ¿Y cómo pueden nuestros espectadores contarnos más temas como este que estamos conociendo? Pues muy fácil, lo único que tienen que hacer es enviarnos una imagen, un vídeo o un audio o simplemente un mensaje de texto a través de nuestras redes sociales o más fácil incluso a nuestro número de WhatsApp, que es el siguiente, el 653 30 33 31. Lo repito por si acaso, 653 30 33 31. Pues muchas gracias, Marian. Este es solo un ejemplo de todos los que vamos a estar trabajando esta temporada en Canarias 8 para acercar las denuncias de los espectadores que nos envíen sus preocupaciones, para contar todo aquello que le esté sucediendo en su barrio, en su hogar y poder hacernos eco y también buscar qué tipo de solución puede dar las administraciones. En todo caso, muchísimas gracias, Marian. Gran trabajo. Muchas gracias, compañero. Bueno, pues despedimos ya a Marian y nosotros vamos a hacer una pausa. Enseguida volvemos y lo vamos a hacer hablando de ruido. Caja 7, comprometidos con nuestra gente, te ofrece Canarias 8. Estamos ya de vuelta. Vamos a hablar ahora de un elemento distorsionador de nuestra salud física y mental del que muy poco se habla. Es el ruido. Está mucho más presente de lo que creemos en nuestras vidas, como nos va a contar ya enseguida Almudena Cervera. Ella es audióloga. Buenas tardes, casi noches ya. Almudena, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Voy a preguntarte directo, ¿cómo afecta el ruido en nuestra salud? Bueno, está ya bastante demostrado que el ruido tiene un efecto bastante nocivo, no solo sobre nuestra salud auditiva, que yo creo que eso ya lo sabemos, sino pues sobre el descanso. Hay síntomas de estrés, incluso enfermedades cardiovasculares que están provocadas por el ruido. Y también a nivel infantil, en el desarrollo de los niños, en el cansancio, se ha demostrado que tiene un impacto muy negativo. O sea, que tiene consecuencias directas en nuestra salud, pero también de forma indirecta en nuestra salud mental, no solo física. Sí, sí. De hecho, el otro día estaba mirando un informe que hablaba de que es la segunda causa de problemas de salud después de la contaminación ambiental. Ajá. O sea, estamos hablando de algo bastante importante. Precisamente por ese elevado número quizás de afectaciones, ¿cree que se tiende a tomar medidas cuando ya es tarde, cuando ya quizás es irreversible?
En cuanto a la pérdida de audición o en cuanto al ruido, ¿te refieres? En cuanto al ruido, en un principio, porque quizás es algo que está en nuestras vidas. Decíamos que es un elemento distorsionador al que no le damos mucha importancia. Está ahí, a lo mejor aguantamos en nuestro trabajo, en nuestro día a día, meses, semanas, escuchando una obra o un vecino ruidoso, un ruido molesto, incluso quien tiene un acúfeno, y quizás no se le da la importancia que pueda tener esa consecuencia que se está generando en nuestro cuerpo. Yo creo que quizá hay un desequilibrio entre en ciertos aspectos laborales donde se le da mucha importancia, y hemos visto que desde hace pues, unos 20 años ya se han establecido normativas para precisamente controlar el ruido en el ámbito laboral, y sin embargo en la parte más de ocio de nuestro día a día pues no lo tenemos tan en cuenta, ¿no? O sea, tú puedes ver a un trabajador, a lo mejor en la obra o en el aeropuerto, con sus cascos de protección, y luego a lo mejor 3 horas metido en un guachinche expuesto a 90 decibelios de ruido. Ajá. Eso no le importa. Entra ahí también, Almudena, por ejemplo, el tema de los auriculares continuamente con música a un elevado volumen. Por supuesto. O sea, yo creo que ahora se está haciendo un uso excesivo de los auriculares, tanto para escuchar música como para en juegos, ¿no? Los chicos jóvenes, bueno, y no tan jóvenes, que se pegan horas jugando a los videojuegos con los cascos a todo meter durante muchas horas. Eso al final es una exposición a ruido que luego nuestro oído tiene memoria. En todo caso, ¿cuáles son los síntomas que debemos prestar atención en un principio para saber que nuestra salud auditiva se está viendo afectada? Bueno, en cuanto empecemos a notar que nos cuesta entender en conversaciones, que tenemos que subir la televisión, que bueno, a veces aparecen estos acúfenos, ¿no?, de los que estábamos hablando antes, el tinnitus, ¿no?, ese ruido de fondo que a veces se pone, eso muchas veces tiene que ver con que ya ha aparecido una pérdida de audición. Todos esos síntomas ya nos tienen que hacer pensar en que, bueno, puede haber un problema de audición. ¿Qué acciones son imprescindibles para prevenir estas patologías? Lo primero tiene que ser tratar de hablar con familiares y amigos, saber si ellos pueden estar sintiendo que uno quizá está perdiendo una capacidad auditiva porque pone los dispositivos a un elevado volumen o porque no le escuchan. ¿Cuál es, aparte entiendo que en el caso, por ejemplo, de un acúfeno, pues sentirlo, ¿no? Pero ¿qué es lo primero que podemos percibir? O sea, percibir cuando tienes la pérdida de audición, sí. Bueno, que te cuesta entender cuando no tienes a la persona delante. Tú piensas que cuando tú mantienes una conversación no solo te estás apoyando en tu información auditiva, te estás apoyando en tu lectura labial, que el cerebro lo hace inconscientemente. Y cuando de repente notas que cuando te hablan por detrás no los entiendes, o bueno, cuando estuvimos en el COVID con la mascarilla, eso hubo claro. O sea, una avalancha de gente que vino diciéndonos: es que de repente me he dado cuenta que no oigo bien, porque es que no veo la boca de la persona y no la entiendo. Pues eso nos pasa mucho cuando te hablan de detrás o cuando te hablan de lejos, o a lo mejor cuando alguien te dice: mira, te he estado llamando y no me has cogido el teléfono, estaba fuera de la puerta. Pues ese tipo de digamos, signos son los que te pueden hacer pensar que puede estar apareciendo la pérdida. Buenas tardes, señora Cervera. Yo le quería preguntar, ¿cree usted que la salud auditiva hoy en día recibe la atención que debería merecer? Pues yo creo que no, sinceramente. La salud auditiva tiene que ser, y no solo en adultos, en niños, tiene que ser algo primordial y a lo que le tenemos que prestar mucha atención, porque en un adulto una pérdida de audición tiene que ver con cómo va a ser sus siguientes años de vida en cuanto a deterioro cognitivo, pero en un niño es importante porque de eso depende cómo va a ser su lenguaje, su estructura cerebral de cara al futuro. Entonces estamos jugando con algo muy importante que es su desarrollo, y una pérdida de audición no detectada en un niño de 2, 3, 4 años, donde su plasticidad cerebral es enorme y que de eso depende su desarrollo de lectoescritura, pues estamos hablando de unas etapas súper importantes en el desarrollo de los niños, con lo cual hay que prestarle mucha atención, y quizá pues no es tan importante, ¿no? Se le presta atención a otro tipo de problemas y a la salud auditiva no tanto.
Señora Cervera, decíamos antes que precisamente mañana miércoles se celebra el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido y en base a esto yo le quería preguntar cómo puede mejorar la concienciación pública sobre la importancia que tiene precisamente esto, la salud auditiva, más allá de celebrar una efeméride. Bueno, a ver, yo creo que la efeméride está muy bien, sobre todo porque se hacen este tipo de actos, ¿no? Donde la gente se para a pensar un poco en, oye, efectivamente nos estamos exponiendo a ruido. Al final, algo que los ayuntamientos, los colegios, todos estamos parándonos a pensar es que estamos viviendo en una sociedad que cada vez tiene más ruido, bien sea por ocio o bien sea por el tráfico, ¿no? Aquí en Santa Cruz tenemos un problema grande con el tráfico y con el ruido que eso genera. Bueno, pues eso es una de las cosas que tenemos que pararnos y que se está actuando y estos días sirven para concienciar un poquito a todo el mundo en ese sentido. Y bueno, los problemas auditivos, estábamos hablando, pueden ser congénitos, pueden llegar con la edad. También pueden aparecer fruto de algún trauma, de algún accidente o enfermedad derivada de la actividad laboral. Y precisamente para hablar de ello, este es el caso de Juan Manuel Santana, que nos atiende a estas horas ya. Buenas tardes, Juan Manuel. Hola, buenas tardes. Juan Manuel, yo le quería comenzar preguntando, ¿cuánta merma auditiva, falta de audición tenía usted? Tengo actualmente, estoy en torno al 40%. Al 40%. ¿Y a qué situación estuvo expuesto para que le ocurriese esto, Juan Manuel? ¿Cuál fue su caso? Bueno, yo entré a trabajar en Cepsa, en la refinería, en los años 70, al principio de los 70. Realmente hasta el año 95 no salió la primera norma que controlaban y regulaban este tema y como ley no empezó a funcionar hasta el año 2006. Hubo ahí un tramo de años, sobre todo desde el principio, en que las protecciones y todos estos temas no le daban importancia ni te lo exigían en el trabajo. Claro, yo estuve expuesto a ruidos muy fuertes durante mucho tiempo y eso me provocó una pérdida que es irreversible. Y bueno, gracias a los audífonos y tal, pues mira, estoy perfectamente. Es fantástico. Señor Santana, buenas tardes. Yo le quería preguntar, ¿cómo se da cuenta usted de que tiene esa pérdida auditiva? ¿Qué empieza usted a sentir? ¿Qué es lo primero que experimenta? Creo que ya Almudena lo ha explicado magníficamente bien porque se trata sobre todo de que empiezas a darte cuenta de que el tú no oír bien las cosas molesta porque las personas te están repitiendo, oye, pero no me oyes. Y entonces tú al principio no lo ves, no lo aceptas, digamos, ¿no? Pero luego te das cuenta de que efectivamente, de que las otras personas sufren, porque estar detrás de ti diciéndote, oye, pero tú no me oyes bien. Y claro, todo eso llega un momento en que cuando ya te convences y demás, vas y te das cuenta de que los audífonos son algo, actualmente por lo menos, algo espectacular, porque la tecnología ha llegado a unos niveles impresionantes. Decía usted que tiene actualmente una merma auditiva, pero evidentemente no es la misma que la que tenía antes de empezar su tratamiento, entiendo. No, sí, prácticamente desde que estoy con los audífonos no he empeorado, sino estoy ahí más o menos en el mismo valor de pérdida, no me ha aumentado. Espera un momento, Juan Manuel, porque le quiero preguntar precisamente a Almudena, que conoce bien su caso. En casos como estos, durante tanto tiempo expuestos a un ruido continuo, lo que estamos hablando es que realmente lo que se puede hacer es un tratamiento paliativo para mejorar la calidad de vida, entiendo, ¿no? Sí, claro. En este tipo de pérdidas, que son como la que tiene Juan Manuel, que son pérdidas neurosensoriales, no todas las pérdidas son iguales, hay que decirlo, ¿vale? Hay diferentes clasificaciones en función de qué es lo que causa el problema. En el caso de Juan es una pérdida neurosensorial adquirida, ¿no?, por exposición a ruido y que genera un daño en una zona del oído interno. El audífono lo que hace es trabajar equilibrando, no solo, digamos, subiendo las frecuencias que él no oye, sino también comprimiendo, reduciendo las que a él le molestan, porque en estas pérdidas pasa una cosa muy curiosa, que es que
Les cuesta oír, pero luego les molestan los sonidos fuertes. Ajá. Entonces el audífono lo que hace es hacer es compensar, es como un acordeón que te lo pone todo en tu sitio para que ni lo que está abajo, para que lo que está abajo lo oigas, pero lo que está alto no te moleste. Y mantener sobre todo, lo que es lo más importante, la estimulación a nivel cerebral, porque al final lo que nosotros queremos es mejorar el entendimiento, la discriminación. Y eso es lo que conseguimos con el audífono, mantener, digamos, ese flujo de información continuo que sin él se ve deteriorado. Me parecía curioso eso que decía del reequilibrio del sonido, señora Cervera, y le quería entonces aprovechar para preguntar a Juan Manuel si es cómodo. ¿Usted en el día a día se siente cómodo llevando el audífono? ¿O es una molestia, un aparato, tener siempre un aparato ahí? ¿Cómo lo lleva en el día a día? ¿Te puedo preguntar una cosa? Sí, por supuesto. Bueno, No, ¿verdad? No sé si estamos perdiendo la conexión con Juan Manuel. No sé. Yo les veo bien, ¿eh? No sé si es que... Sí, que te digo que si me ves los audífonos puestos. Ahora mismo no se los veo, ¿no? Por supuesto. ¿Verdad que no? Bueno, pues con eso lo que te quiero decir es que es muy cómodo, no molestan para nada, a mí no me molestan para nada, y que los llevo todo el día puestos, me los quito por la noche. Y son, vamos, yo te digo que es un aumento de calidad de vida muy grande. Pues Juan Manuel, no le quitamos más tiempo, le agradecemos muchísimo la presencia con nosotros y que nos haya contado esa experiencia llevando el audífono, habiéndose tratado, y que sobre todo pueda animar a otras muchas personas a que bueno, pues puedan acercarse a la consulta de un audiólogo o audióloga para tratar su caso. Daniel. Sí, desde luego. Juan Manuel, muchas gracias por atendernos en la tarde de hoy. Señora Cervera, yo le quería preguntar, en muchas ocasiones evitar el ruido es algo que se escapa de nuestras manos por diversas circunstancias, debido a la masificación, las aglomeraciones, el ruido que generan unas horas en la calle, un avión pasando por cercanía de un aeropuerto, por ejemplo. ¿Cree usted que las autoridades le dan a la salud auditiva la importancia que tiene? Pues creo que se la están dando. Creo que se la están dando porque, y estamos viendo, ahora, por ejemplo, en Santa Cruz, planes de acción que se están llevando a cabo. Hay una serie, digamos, de estudios que lo que hacen es... todo esto viene con una normativa europea, por supuesto, porque Europa nos vigila y esto es algo que tenemos que cumplir. Y Santa Cruz está teniendo en cuenta, digamos, los niveles a los que tiene que adecuarse, ¿no?, de exposición a ruido, porque hay unas limitaciones en cuanto a los mínimos por el día y por la noche. Y en Santa Cruz se está intentando reducir la velocidad de los coches. Se están poniendo asfaltos que son más absorbentes en cuanto al ruido, se está limitando, digamos, el uso de terrazas y los horarios, sobre todo que no se junten varias terrazas con ruido para evitar que aumenten los niveles de ruido. O sea que es cierto que sí que se están tomando medidas, por lo menos nosotros aquí en Canarias lo vemos, igual que en Las Palmas, que a lo mejor no nos resultan las suficientes, bueno, pero que sí que hay planes de acción para trabajar y luchar contra el ruido desde hace unos años. Y, señor Cervera, lo que se hace en ese sentido es mapear un poco las situaciones de estrés, de ruido que pueda tener la ciudad, entonces, entiendo. Exacto, o sea, lo que se hace en... Zonas aeroportuarias, zonas donde hay una mayor masificación de tráfico. Exacto, lo que se hacen son unos mapas de ruido que lo que vienen es a, un poco a identificar qué zonas están más contaminadas acústicamente y a qué se debe, ¿no? Se hace un estudio de qué es lo que está generando ese aumento del ruido. Y en Santa Cruz, bueno, pues el problema fundamental lo tiene el tráfico rodado y sobre ello se está trabajando. Es verdad que, bueno, yo que estuve leyendo un poquito los informes del SICA que hablaban de estos planes de acción, decían que, bueno, que solo el 15%, ¿no?, de la población se ve afectada por este, digamos, aumento, sobre todo en las horas de la noche, ¿no? Y en Las Palmas sí que es verdad que aumentaba un poquito más el nivel de personas afectadas. Son niveles buenos, o sea, realmente, bueno, comparados a lo mejor con otras ciudades, y no nos podemos quejar. Quizá te digo que nos exponemos nosotros más a ruido, luego en nuestro ámbito laboral que... Sí, en el día a día, ¿no?, lo que estábamos hablando, el volumen de nuestros dispositivos. Sí.
Ajá. Bueno, nos vamos quedando sin tiempo. Yo por último quería preguntarle, ya que estamos precisamente en esta previa de esta conmemoración del Día Internacional frente al ruido, usted es una de las únicas 8 profesionales de audiología que hay ahora mismo en España. ¿En qué situación está el sector? ¿Le damos la importancia que merece? Bueno, pues mira, gracias a Dios, ya desde hace un par de años se ha empezado con los estudios de grado superior en España de audiología. Yo lo tuve que estudiar en Portugal porque aquí todavía no existía. Y vamos en camino de darle ese puesto a la audiología clínica que realmente merece. Es una especialidad preciosa que está, digamos, cerca de la audioprótesis, que yo también soy audioprotesista y logopeda, pero está cerca de la audioprótesis y cerca del otorrino. Es un punto intermedio, ¿no?, que tiene una zona de actuación muy grande y que creo que viene a enriquecer un montón y a, digamos, a mejorar la calidad y el servicio en cuanto a la audiología, porque teníamos ahí un agujero que había que cubrir con esta licenciatura. Sí, una situación, en todo caso, señora Cervera, desconocida por la mayoría de la sociedad, que quizá no conoce bien esa figura que usted está diciendo intermedia, ¿no? Sí, sí, es una figura que mucha gente desconoce, porque bueno, quizá el audioprotesista lo tenemos como más como el optometrista, ¿no? Y al otorrino, por supuesto, que lo tenemos bien localizado, pero en muchos otros países europeos existe esta figura, que es la mía, ¿no?, la del audiólogo clínico, que se encarga de hacer todas las pruebas diagnósticas, el estudio, por supuesto, siempre acompañando al otorrino, que es el especialista, ¿no? Bueno, pues nos ha quedado muy claro, y más con el testimonio de Juan Manuel, ¿no?, que les decía que ese audífono le ha cambiado la vida, que no lo nota, que ha pasado por sus manos, por las manos de una audióloga, y le agradecemos la presencia con nosotros y le emplazamos a seguir hablando de este tema porque sin duda es muy interesante. Muchísimas gracias a los dos. Nos vamos ahora hasta la isla de Gran Canaria porque este pasado fin de semana finalizaba el Rally Islas Canarias, una competición que ha puesto a Canarias como referencia mundial del mundo del motor por unos días, al estar enmarcada por primera vez en su historia dentro del Campeonato Mundial de Rally. Y para hablar sobre la importancia de este hito deportivo para la isla de Gran Canaria y muchos otros que vienen acumulando desde hace un tiempo, ya nos atiende el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridani Romero. Buenas tardes, consejero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Consejero, bueno, primero que nada le quería comenzar preguntando acerca de esto, ya que este fin de semana pues, se ha vivido una auténtica fiesta del motor en la isla de Gran Canaria este pasado fin de semana. ¿Cómo valora la importancia de la celebración de este evento para el deporte del motor canario? Bueno, desde el gobierno de la isla y como consejero de deportes mostramos nuestra satisfacción plena, total, por la celebración, por múltiples elementos. El primero porque la propia Federación Internacional de Automovilismo ha felicitado al promotor, al organizador. Segundo porque el promotor del Campeonato Mundial de Rallys, WRC Promoters, nos ha felicitado por la organización, por la capacidad de logística y cómo toda la afición, la mejor afición del mundo, la de Canarias, pues se dio cita en torno a 300.000 personas por etapa y por tanto una enorme satisfacción. Ahora ya nos encontramos, como dijo el propio presidente del Cabildo, Antonio Morales, pues en el análisis del retorno real, ¿no?, que se ha estimado de manera teórica en torno a los 50 millones de euros, pero es nuestra responsabilidad, después de la inversión que se han realizado, pues hacer ese análisis del impacto. Por dar algunos datos, no habían coches de alquiler, no habían caravanas en la isla de Gran Canaria, no habían plazas casi hoteleras en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Por tanto, una enorme satisfacción de lo que estamos diciendo de un tiempo a esta parte, que en torno a la industria de la actividad física, el deporte, los grandes eventos deportivos de carácter mundial generan economía y puestos de trabajo. Y eso es lo que hemos puesto de manifiesto, al menos en estos 4 días del Campeonato Mundial de Rallys aquí en la isla de Gran Canaria. Consejero, decía usted el dato que era una media de unas 300.000 personas por etapa del rally, si no me equivoco. Así es, unas 300.000 personas se han dado citas en las diferentes etapas. Hubo más público el sábado que el viernes, pero de media están en torno a 300.000 personas. Incluso algo más de 7.000 personas se dieron cita incluso solo en el tramo cronometrado aquí del Estadio Gran Canaria el pasado sábado.
éramos conocedores del fervor, de la pasión, de la afición de Gran Canaria, pero es que aquí en la isla de Gran Canaria se han dado cita a todos los aficionados del motor, no solo de Canarias, porque muchos aficionados de La Palma, de Tenerife y de Lanzarote vinieron, los veíamos a todos apostados en las carreteras, sino también de otras partes de lugares del mundo. Una colonia de finlandeses muy importante vino, también de Asturias, también de Galicia, que hacen el seguimiento al Campeonato Nacional de Rallys, y aprovechando que esta prueba de la Fórmula 1 de los rallies, por decirlo de una manera, se daba cita en la isla de Gran Canaria, no quisieron perdérsela y vinieron todos a Gran Canaria. Sin duda, señor Romero, estamos hablando de un evento como este que levanta pasiones entre una afición tan fiel, ¿no?, como son los seguidores del deporte del motor. Y también otra de las aficiones más fieles son las del baloncesto, en este caso, ya que sin marcharnos de este año pasamos también a hablar ahora pues, de otro hito deportivo importante para la isla de Gran Canaria, como ha sido acoger el pasado mes de febrero, en este caso, la celebración de la Copa del Rey del baloncesto. Consejero, ¿cómo valora este hecho importantísimo para la isla? Pues de igual modo, tanto es así que el propio presidente de la ACB, Antonio Martín, nos felicitó porque era la mejor celebración de una fase final de la Copa del Rey de la historia de la ACB, por tanto, una doble satisfacción. Aquí también, en esa semana que coincidió con parte del carnaval en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, se puso el cartel de "No hay camas en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria". En fin, estamos poniendo de manifiesto, insisto, porque yo creo que es el elemento nuclear cuando las instituciones públicas nos ponemos de acuerdo a la hora de traer estos grandes eventos deportivos. Si fuésemos a pagar la repercusión mediática y a nivel europeo y mundial con todos nuestros emisores de turistas, lo que supone para la imagen de la isla de Gran Canaria, no lo podríamos pagar. Y gracias a estas inversiones en materia de la actividad física y el deporte, y sobre todo de estos grandes eventos, pues estamos poniendo la chincheta, ¿no?, si se me permite la expresión, de Gran Canaria en ese mapa mundial, ¿no?, a la hora de promover estos grandes eventos deportivos, y estoy convencido que en próximas semanas, próximos meses daremos importantes noticias, no solo la que ya conocemos, ¿verdad?, de ese mundial del año 30, de la fase final del Mundial de Fútbol, de la que somos el quinto mejor proyecto de los que se presentaron por las 20 sedes de España, Portugal y Marruecos, sino que estamos en condiciones de próximamente anunciar nuevos eventos que van a dejar muchos puestos de trabajo, mucha economía y sobre todo el traspaso de nuestras fronteras de la imagen de la isla de Gran Canaria y de Canarias en su conjunto. Y, señor Romero, también siguiendo la senda del baloncesto, también cabe destacar que ya en el año 2023 el Gran Canaria Arena acogió por primera vez en su historia también la celebración de la fase final, en este caso de la Supercopa Femenina de Baloncesto, lo que también supuso pues, otro hito deportivo importante para la isla. Muchas veces lo dice el presidente de la corporación, ¿no?, Antonio Morales, y coincido mucho con él. Estamos en lo macro, en estos grandes eventos, pero estamos en lo micro. Y estamos también en utilizar el vehículo de la actividad física y el deporte como elemento de inclusión, esa herramienta transversal que nos provee la actividad física y el deporte. Y por eso es clave no traer solo esos grandes eventos deportivos que son de carácter mundial, sino los que nacionalmente son muy interesantes, y esa fase final de baloncesto femenino que se dio cita también en la isla de Gran Canaria tiene que ver con alinear todas esas sinergias, la inclusión, la discapacidad, la mujer, los niños y niñas de manera temprana cuando se inician de manera pronta a los estudios, pero también a la actividad física, al deporte y a la competición, porque tal y como dice el Consejo Superior de Deportes, las mujeres, por motivos de muy diversa naturaleza, a partir de los 14 años, no abandonan el deporte, pero sí la competición, y por tanto es también nuestra necesidad, es nuestra obligación proteger que las mujeres sigan compitiendo al más alto nivel, y así lo tenemos no solo con el Hidramar, con el Zaire en voleibol, sino como estabas diciendo también con el Club Baloncesto Islas Canarias en categoría femenina. Señor Romero, muy buenas noches. Yo quería preguntarle, quizá por esa fórmula mágica, ¿cuál cree que es la fórmula mágica para que Gran Canaria esté siendo designada para elegir, para ser sede de todos estos eventos deportivos de élite, hablamos ya casi mundial? Bueno, es poner en el foco, en el centro, en el cuadro de mando de las políticas que emanan del Cabildo Insular de Gran Canaria, del gobierno de la isla, pues las políticas que tienen por objeto promover la actividad física y el deporte a través de las políticas públicas. Esto es tomárselo en serio. Yo sostengo de un tiempo a esta parte que en este paraguas, ¿no?, asistencial, ¿no?, de las diferentes administraciones públicas, la actividad física y el deporte forma parte de esos servicios, porque si todos coincidimos que hacer actividad física y deporte de manera sostenida, no solo en la competición, sino en todos nuestros tramos de edad, en toda nuestra vida, mejora nuestra salud, nuestras enfermedades cardiovasculares, reduce la factura farmacéutica. Si coincidimos todos en que esto es positivo para el conjunto de la ciudadanía, no digo ya
de estos grandes eventos deportivos que aparte generan economía y puestos de trabajo, si todo esto un gobierno se lo toma en serio y lo tiene, insisto, como políticas nucleares fundamentales de la acción de gobierno, es por lo que al final se producen estas situaciones. Pero siempre digo, y esto no es falsa modestia, creo que esto es el éxito de Gran Canaria en su conjunto, de todas sus instituciones locales, de todos los ayuntamientos, de la parte privada, de sus trabajadores, de sus industrias, de sus empresas. Este es el éxito de la capacidad logística que tiene Gran Canaria como aeropuerto internacional con 170 destinos conectados, teniendo el principal puerto del Atlántico Medio como el puerto de la Luz y de Las Palmas. Todas esas capacidades, todas esas solvencias permiten que podamos hacer este tipo de eventos deportivos de carácter mundial y es al final, por decirlo de alguna manera, la cuadratura del círculo. Si todas estas cuestiones gravitan en torno a nosotros, ¿por qué no aprovecharlas y no explotarlas? Y, consejero, si hablamos de un proyecto que sin duda marca un antes y un después pues, en la historia deportiva de la isla de Gran Canaria, tenemos que hablar, como mencionaba usted ya antes, de la elección de la isla como una de las sedes oficiales para acoger los encuentros de la Copa del Mundo del Fútbol del año 2030, formando parte pues, del mayor espectáculo que hay del mundo de este deporte. Sí, y aquí se unen dos cuestiones, porque no solo esa parte económica que va a suponer tener el Mundial por aquí, las ciudades, los territorios se transforman económicamente, urbanísticamente, socialmente, cuando las Olimpiadas o los Mundiales de fútbol pasan por sus territorios. Y ese es el elemento que queremos aprovechar en la isla de Gran Canaria, insisto, para generar riqueza, puestos de trabajo, oportunidades para los hombres y mujeres de nuestra tierra. Y por tanto, con esa visión del Mundial, pero también con la finalización del Estadio de Gran Canaria, con una inversión en torno a los 100 millones de euros para hacer de Gran Canaria, para que Gran Canaria tenga la mejor instalación deportiva de Canarias, que no sea solo utilizada para el fútbol, sino incluso para los eventos culturales, musicales que tanto necesita esta tierra, es por lo que estamos alineando todas estas políticas. Y entonces, ya nos decimos, fue duro, nos dejamos la salud algunos en el camino y ser ese quinto o sexto mejor proyecto de las 20 ciudades que se presentaron, lo que está poniendo de manifiesto son nuestras capacidades. Pero sobre todo, y creo que es un elemento que debemos poner sobre la mesa, es que nos dijeron que no podíamos, nos dijeron que no sabíamos, pues hemos demostrado que podemos hacerlo, que sabemos hacerlo y que incluso que podemos competir con las grandes capitales de provincia del país, con Madrid, San Sebastián, Bilbao, Málaga, Sevilla, Coruña, Valencia, Zaragoza, Barcelona, en fin. Yo creo que es una oportunidad muy importante y sobre todo porque estamos demostrando a la España del territorio peninsular nuestras potencialidades, nuestras capacidades. Y esto el deporte, en esta ocasión, también nos lo está permitiendo. Señor Romero, como ha dicho usted, voy a recoger su frase, esto es deporte y como tal, a veces hay que mojarse. Yo le quiero preguntar, a ver si usted se atreve, se lanza con nosotros. Ha avanzado que va a haber nuevos proyectos que va a protagonizar la isla de Gran Canaria. ¿Se puede mojar y nos puede avanzar alguno o darnos alguna pista? No solo es el Cabildo Insular de Gran Canaria el que está metido en esta iniciativa, somos varias administraciones, tal y como pudimos hacerlo con el Campeonato Mundial de Rally, pero eso tocará en su momento, no lo puedo anunciar ahora. Nos va a corresponder a varias administraciones públicas de Canarias y también al promotor, y en pocas semanas lo podremos anunciar y yo estoy convencido que va a ser otro hito histórico que va a pasar por Canarias. Bueno, pues le voy a lanzar otra más, a ver si se moja en esta segunda. Y ya para cerrar, Las Palmas, la Unión Deportiva, se queda en primera división. El Granca va a jugar este año playoff por el título de la Liga ACB. Estoy convencido que la Unión Deportiva Las Palmas, con los 3 partidos que le quedan en casa, si es capaz de sacarlo, por lo que no están sumando los que están por debajo, se va a mantener. Además hay emparejamientos directos con Leganés, Alavés y Valencia, que se están jugando la supervivencia. Sin ir más lejos, el Valencia es el próximo partido del sábado. Y con el Gran Canaria creo que lo tenemos incluso más fácil. Más fácil digo en lo que a la predicción se refiere. Estoy convencido de que el Gran Canaria se va a volver nuevamente en los playoffs del campeonato de la ACB y una nueva satisfacción. Llegamos a semifinales en la Copa del Rey, llegamos a la final en la Eurocup. En fin, yo creo que deportivamente, incluso en los deportes de élite, Gran Canaria también es la punta de lanza de Canarias. Pues sin duda, con ese deseo y con esa afirmación rotunda y totalmente verídica nos quedamos. Señor Aridani Romero, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, muy buenas noches y que sigan los éxitos deportivos para la isla de Gran Canaria. Gracias, buenas noches.
Bueno, pues nos despedimos del consejero de Deportes de Gran Canaria, Aridani Romero. Hasta aquí llega nuestro programa. No ha sido poco, casi hora y media de información y de análisis, pero antes no podemos marcharnos sin decirles a nuestros espectadores que saben que pueden estar conectados con nosotros, Daniel. Así es, Carlos. Recuerden que pueden seguir toda la actualidad en nuestra web, mirametv.com, y también a través de nuestros canales de WhatsApp y Telegram, a los que se pueden apuntar, se pueden suscribir a través del código QR que ven en sus pantallas. Bueno, pues gracias, Daniel, gracias por tu trabajo. Nosotros nos marchamos ya y no lo vamos a hacer sin dejarles con estas imágenes espectaculares de las que veníamos hablando, de ese Rally Islas Canarias 2025 celebrado en la isla de Gran Canaria este fin de semana, con la belleza de la orografía de la isla y toda la afición, de la mejor afición del mundo, como decía el consejero, en la carretera para ver pasar a esos espectaculares coches. No se olviden de nosotros y sigan conectados en Mírame Televisión. Volvemos enseguida. Ven y mírame. Caja 7, comprometidos con nuestra gente, te ofrece Canarias 8.